Regresamos, jóvenes. En la segunda parte de este video vamos a realizar una retroalimentación sobre los contenidos ya abordados y vamos a completar los contenidos que faltan. Y espero que este tema de sensación y percepción genere en ustedes una gran curiosidad, una gran exploración, ¿verdad? Para que ustedes sigan investigando, porque se trata de dos procesos básicos para la psicología, porque son las funciones principales por las cuales le damos sentido al mundo. Pequeño repaso entonces. Habíamos ya mencionado lo que es la sensación. Y bueno, las sensaciones se refieren entonces a las cantidades de información, a la cantidad de extracción de información sensorial por medio de los receptores sensoriales, que incluyen olores, imágenes, sonidos, sabores, el equilibrio, el tacto y el dolor. También hemos presentado esta imagen para que ustedes vean cómo funcionan estos receptores sensoriales que en muchas de las experiencias que pasa al ser humano actúan en forma asociativa, no es que un sentido a la vez. Nosotros vemos, oímos, a veces hasta lo que vemos también activa el receptor del gusto. A veces lo que vemos activa el receptor auditivo y también puede activar los receptores del equilibrio, los receptores sensoriales. Bueno, también han visto lo que hace dónde se producen las sensaciones, o ya los habíamos mencionado. También estuvimos presentando el gran proceso de la percepción con una imagen bastante importante que realmente puede representar lo que significa todo el proceso perceptivo. Luego, que abarca la percepción, quiero que analicen, quiero que anoten, porque son conceptos que a veces es muy difícil, es difícil justamente de codificar y de asimilar, porque no solo se trata de que ustedes aprendan, lean y bueno, lo repitan de memoria sin que realmente lo comprendan. La idea es que ustedes reciban la información, analicen la información y puedan asimilarlo, puedan llegar a comprender. Esa es la intención. Acá vimos lo que abarca la percepción, los procesos superiores básicos en el ser humano, ¿verdad? Que forman parte de lo que se le conoce como procesos cognitivos. Estos son los procesos cognitivos, los que nos ayudan realmente a darle sentido al mundo. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso? Ya habíamos señalado al encéfalo y también la importancia de estos umbrales sensoriales, ¿verdad? Porque toda energía, todo estímulo que quiere impresionar nuestros sentidos debe tener una intensidad mínima, y a eso se refiere el término umbrales sensoriales. También diferenciamos con lo que es el umbral absoluto, que es la intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación. También habíamos ya mencionado los umbrales absolutos y cómo estos sentidos tienen una propiedad fundamental, que es la adaptación sensorial. Nuestra visión, nuestros gustos, la parte audio, la parte del olor, todas las funciones y las táctiles pasan por esta propiedad. O sea, todas tienen esta propiedad de adaptación sensorial, muy importante. Acá le hemos analizado a la célula receptora de la visión, muy importante. Visualizar un poco lo que significa el sentido de la vista. Habíamos mencionado como células receptoras principales la retina, y dentro de la retina los bastones y los conos. Los bastones que tienen montones de receptores, o sea, millones de receptores que están en las neuronas. Entonces, sirven para regular los diversos grados, la intensidad de la luz y la oscuridad.
Los bastones son células receptoras en la retina responsables de la visión nocturna y la percepción de la brillantez. Los conos son células receptoras en la retina responsables de la visión del color. Todas tienen la función, la propiedad de adaptación. Se había dicho el ejemplo de ir al cine, ¿verdad? Que al inicio uno entra al cine, todo se oscurece y no ve nada. Y de a poquito las células receptoras se van adaptando, o sea, de la visión principalmente. Bueno, vamos a continuar con el sistema auditivo. En algún debate siempre, o sea, habrá puesto, como se dice, en un debate se puso, por ejemplo, ¿cuál es la función que más a nosotros nos hace falta? ¿Es la visión o el sistema auditivo? Y hay que ver, ¿verdad? Si es la visión o el sistema auditivo, o sea, por cuál de ellos digamos, cuál de ellos elegimos, ¿verdad? Y va a ser muy difícil si quedarnos con la visión o la audición. Entonces, ¿qué haríamos si tuviésemos que tomar esta elección? ¿Renunciaríamos a la vista o a la audición? Entonces, una activista, Helen Keller, que era ciega y sorda, desde la infancia lamentaba más que otra cosa su incapacidad para escuchar. Soy tan sorda como ciega. Debe ser realmente una experiencia realmente hasta para nosotros difícil de comprender cómo estas personas se comunican con el mundo y uno las ve en muchas ocasiones, los ve felices, los ve plenos en la vida, disfrutando incluso de los sentidos que le quedan, por más que no tengan todas las habilidades, las competencias, ¿verdad? Para ver, para oír. Entonces esta activista digamos, lamenta no tener el sistema auditivo. ¿Por qué? Porque ella dice que la sordera es una desgracia mucho mayor, significa la pérdida del estímulo más vital, el sonido de la voz que trae el lenguaje. Imagínense, hace bullir los pensamientos y nos mantiene en la compañía intelectual del hombre. Es cierto que la voz es lo que desarrolla el lenguaje, o sea, el escuchar a los demás y vamos atendiendo, vamos conociendo los términos, los conceptos y mucho de nuestro aprendizaje es fonológico por medio de la audición y eso nos ayuda a codificar, a conceptualizar los objetos en el mundo, ¿verdad? Y bueno, es muy importante y bueno, esta activista tuvo su decisión. ¿Qué es el sonido? Importante analizar lo que es el sonido. La sensación que llamamos sonido es la interpretación que hace nuestro encéfalo del flujo y reflujo de las moléculas de aire que golpean a nuestros tímpanos. O sea, todo lo que nosotros percibimos son vibraciones. Ya el encéfalo hace todo un trabajo, ¿verdad? Ya con las células especializadas, las neuronas especializadas que están en el lóbulo temporal, y entonces ya luego se interpreta como sonido y podemos identificar diferentes sonidos. Acá está justamente la visión, o sea, la imagen, perdón, del sistema auditivo. El órgano de Corti en la parte superior de la membrana basilar. El órgano de Corti y la membrana basilar son los órganos que tienen muchísimas células receptoras y que las que ayudan a que se interpreten estos sonidos. A medida que la membrana basilar vibra, las fibras se doblan, estimulando a las células receptoras para enviar señal a través de las terminaciones nerviosas aferentes, las cuales se unen para formar el nervio auditivo. El nervio auditivo también es digamos, un conjunto de células especializadas cuya función justamente es ayudar a que se interprete qué sonido estamos escuchando. Bueno, ya vamos terminando. Entonces, el sentido del olfato. El sentido del olfato es el más primitivo y evocador. Encontramos algunos aromas atrayentes y otros repulsivos, pero rara vez percibimos los olores como neutrales. A través de los olores también nosotros creamos imágenes. Olemos el pan, pasando por una panadería, ahora el olor a pan y ya nos imaginamos el pan. Me estoy oliendo un rico asado y por supuesto que ya veo el asado, o sea, como el olfato ayuda a la codificación de la información. Un simple olor es capaz de desencadenar recuerdos súbitos también, inesperados con carga emocional, ya sea de un verano en el mar, ¿verdad? Un romance olvidado o el hogar de la niñez. Ay, el olor a la naturaleza,
Realmente pareciera que es un órgano que solo huele, pero tiene una función para darle significado al mundo impresionante. Los olores evocan recuerdos poderosos. Los sentidos sinestésicos y vestibulares. La mayoría de nosotros puede imaginar en cierto grado cómo sería ser ciego o sordo. Claro, hemos estado en situaciones en las que no podíamos ver o escuchar, pero no hemos imaginado cómo sería si nosotros no podemos regular el movimiento, el equilibrio en nuestra vida. ¿Cómo lo haríamos? Los sentidos sinestésicos proporcionan información acerca de la rapidez y dirección de nuestro movimiento en el espacio. Se activan estos receptores, por supuesto, algún estímulo que impresiona nuestro sentido, por ejemplo, impresiona nuestras emociones. De repente vemos un perro bravo, ¿verdad? En la calle y no, nuestros sentidos responden y nos echamos a correr, ¿verdad? El cerebro interpreta esa información como algo que puede poner en riesgo nuestra seguridad, entonces nos echamos a correr. Imagínense lo rápido y que podemos llegar a correr, ¿verdad? Si nos asustamos. Y ya con esto vamos a terminar, entonces con esto terminaríamos esta parte y todo lo que queda del resto vamos a profundizar ya a través de nuestras clases que vamos a ir siguiendo, vamos a seguir teniendo las videoconferencias, disculpen los errores, las videoconferencias vamos a seguir teniendo y también los grupos de WhatsApp y por supuesto cualquier información estamos en contacto. Que pasen buenas tardes, jóvenes, y vamos a seguir en las próximas clases.